Bienvenidos a Ciencia Cierta, un podcast con Sergio Vanegas y Lucho Gardiazabal. Bienvenidos a Ciencia Cierta Podcast. Hoy estamos sin Lucho, pero tenemos a un gran invitado, compañero mío de la universidad, que le estaba halagando ahorita todos sus réditos académicos investigativos, que me alegra mucho que le esté yendo también, el señor Alexander Chivata. Buenas tardes, Alexander, ¿cómo está? Hola, Sergio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Su merced empezó en el pregrado trabajando en el Instituto Nacional que trabaja el cáncer, ¿sí? Sí, justamente. De análisis de genes. Pero antes de empezar a ir hasta allá, me gustaría saber qué influencia tiene todos los genes en las enfermedades o nuestro cuerpo para uno decir, vamos a diagnosticar con los genes. Los genes, pues tienen mucho que ver con las enfermedades, ¿no? Y bueno, en general, con toda la expresión de lo que somos y cómo nos vemos, y no solo eso, sino cómo funcionamos molecularmente y bioquímicamente, digamos, en nuestro interior. Entonces, puede que tengamos genes que tengan la capacidad de desregularse y con ello tengan un potencial patogénico. O sea, que estoy diciendo que hay genes que no se están comportando y pueden dañarse. Sí, justamente puede haber genes que se estén comportando de una manera diferente, ¿cierto? Que se estén expresando más o que se estén expresando menos. Y ello lo que va a conducir es a que se produzca determinada enfermedad. Genes que les gusta el perreo intenso y tal. Claramente. Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia de usted decir, voy a estudiar estos genes en el cáncer gástrico, sabiendo que es uno de los cánceres con mayor diagnóstico que hay en el ser humano? Digamos que en cáncer gástrico hay un problema, digamos, bastante frecuente, y es que ese cáncer no tiene como una sintomatología particular. Entonces, pues nada, en ese sentido, digamos que usted puede tener cáncer gástrico, pero puede tener síntomas muy parecidos a una gastritis o algo por el estilo. Entonces suele pasar, y en Colombia con nuestro sistema de salud, que mucho tiempo le traten a usted un cáncer gástrico como si fuese una gastritis. Ah, Entonces, digamos que en aras o lo que buscábamos hacer con esa investigación era justamente determinar si algunos genes se pueden utilizar como marcadores de pronóstico para determinar la enfermedad, pues por un lado la enfermedad si era buena respondedora a determinados tratamientos. re bien. Y aquí me gustaría saber, ¿cómo Alexander Chivata es este semestre, el séptimo semestre, dice, yo quiero curar el cáncer gástrico? Bueno, curar el cáncer gástrico, o sea, palabra. No, justamente, digamos que estudiamos la misma carrera, no sabemos que la biología es supremamente amplia y hay una gama, digamos, infinita. Hay un gran espectro de investigación. Exactamente, que si usted quiere trabajar en biomédica lo puede hacer, que si usted quiere trabajar en plantas lo puede hacer y demás. Y a mí desde el pregrado, por un lado me gustaba mucho como lo molecular y era como pensar en eso que no podemos ver porque es muy abstracto, ¿no? Entonces, como imaginarme los genes, los procesos moleculares, la parte bioquímica, todo eso, y empezar como a pensar en cómo se hace en nuestro cuerpo, pues a mí me parecía muy chévere. Usted es muy áspero, Alexander, porque la clase no va para imaginarse nada, o sea, la clase era como para, ya me quiero ir, Para dormir, para dormir. para profundizar. Pues, sí, claro. Sí, no, yo creo que finalmente, pues es de gustos, ¿no? Y de Como gustos, dicen por ahí, el que le gusta le sabe. pero le gustaba mucho porque como que como que pasó un gran obstáculo que era decir me gusta, aunque tuve esta clase de paila. Sí, no, la clase no era tan buena, ¿no? Eh, sí, desafortunadamente, y suele pasar mucho, ¿no? Yo creo que a veces a uno lo mata el profesor, ¿no? Pues en Estados Unidos no es necesariamente.
pero sí, sí entiendo la, Bueno, la te- corta las alas a su profesor por ponerlo en otros términos. Sí, 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 es verdad. Y ahorita, hace muy poco, su merced empezó a hacer la maestría en ingeniería perdón, en ciencias bioquímicas, Sí, ¿cierto? bioquímica, exacto. Y le gustó algo que a mí me gustaba mucho, que eran los virus. Nos hicimos un podcast de virus, pero era conmigo. Entonces, la información no era tan, No, tan tangible. seguramente fue un montón. Eh, ¿Qué es un virus, Alex? Bueno, no, un virus es una entidad porque digamos que ha habido una discusión bastante larga, ¿cierto? Durante el tiempo en la ciencia y es justamente pensar si un virus está vivo o si un virus está muerto, ¿no? ¿Y por qué llegamos a esa discusión? Porque los virus, es decir, para que un organismo se considere vivo, debe tener la capacidad de, pues, de reproducirse, ¿cierto? Sí, tener la maquinaria molecular para poder Tener ser. la maquinaria molecular para reproducirse. En este caso, pues, un virus no lo tiene. Un virus simplemente, pues, contiene, digamos, una cápside, un material genético y demás. Y en ese sentido, pues, van a requerir la maquinaria molecular de otro organismo para poder replicarse, ¿cierto? Mm. En ese sentido, pues nosotros hablamos de que los virus son parásitos obligados, ¿sí? Hay como un concepto allí que te menciona como bueno, los virus son parásitos obligados porque si no tienen un hospedero, pues no van a tener la capacidad de replicarse. Ah, ok. Y por lo que tengo entendido, su merced llega a los virus por un fenómeno que ocurrió en el 2020, donde nos encerró a todos. Sí, justamente yo empecé a trabajar con virus porque era como este contexto de pandemia y yo me estaba graduando en ese momento. Entonces, si ustedes recuerdan, nuestra alcaldesa dijo, como vamos a hacer un simulacro de, de cuarentena, De ¿cierto? De 40 confinamiento, 15 días. que iba a ser un fin de semana, no sé qué. Yo me graduaba esa semana y bueno, pues no, O sea, yo me ¿usted se iba a graduar el 13 de marzo? yo voy a graduar el 13 de marzo. Uy, sí, o sea que usted tenía todos los preparativos listos, su mamá, su papá listo para graduarse Y, y llegó ¡pam! y llegó y cerraron todo. Uy, Entonces, pues nada, y fui como, bailas asado. baila, baila, no, no hay nada que hacer. Nuestra universidad no se caracteriza mucho El orden. por el orden, entonces fue como que me demoraron muchísimo el título. Y en esa búsqueda pues de trabajo, porque también yo estaba como, bueno, pues tocaba hacer algo, ¿no? Para conseguir Y por lo que tengo entendido era, en ese momento para los biólogos, los bacteriólogos, es trabajar con molecular de SARS-CoV es como el call center ahorita, todo el mundo, porque estaban dando muchísimo empleo. exactamente. Y en ese momento, desde mi opinión, desde mi punto de vista, no había tanto profesional entrenado en biología molecular. Y los pocos que habían, pues eran muy demandados. Entonces, digamos que se abrió un gran campo laboral porque todos los laboratorios querían empezar a hacer diagnóstico molecular de COVID-19. Entonces, en ese momento, yo ya había hecho mi tesis de pregrado en cáncer con biología molecular y me llama una amiga y me dice como, hey, ¿quiere trabajar? Están necesitando en tal laboratorio, digo, un biólogo molecular para hacer diagnóstico. ¿Quiere? Y yo, sí, de una, la ni siquiera tenía el título en ese momento, lo hablo con los del laboratorio y les digo, yo ya terminé todo, pero pues no tengo título. Ustedes pueden contratarme así, y ellos como, sí, tiene acta de grado, cualquier cosa, cualquier soporte, y yo, sí, tal. Entonces, ahí fue que empezamos y digamos que ese fue como mi primer acercamiento pues con la virología, haciendo diagnóstico molecular de COVID. Qué chimba, qué chimba. ¿Y cómo fue ese boleo? Fue bastante pesado. Justamente como le comentaba, pues había como escasez de profesionales, ¿no? Entonces nos decían como, en este laboratorio no tenemos más gente, pero tenemos un montón de muestras represadas. Entonces tienen que doblarse, tienen que hacer 2 turnos, tienen que pues es pasar mucho tiempo allá. Y como no se sabía nada de COVID-19, era un virus tan nuevo, no se sabía pues cuál era su patogenicidad, digamos, si era muy, porque claro, en ese momento también entró como todo este tema mediático y COVID era como
o sea, a la gente le decían COVID y entraban en pánico, ¿no? Sí, Porque claro. decían, no, pues ya nos Sí, ahí morimos todos. había mucha desinformación también. Exactamente. Entonces, justamente, pues por esa falta de información, en ese momento, pues no se sabía bien en qué nivel de bioseguridad se debía trabajar COVID-19. Entonces, pues nos tocaba ponernos unos trajes, digamos, bastante completos, ¿no? Pero en ese laboratorio no teníamos aire acondicionado, entonces Uy, no. Uy, sea la salíamos camella. lavados de sudor, o sea, como si estuviéramos bajo la lluvia, pues, pero era sudor. Uy, no. Entonces fue bastante pesado, pero fue una experiencia que, pues, que le forjó el carácter. Sí, claro. Sí, sí, sí. Cuando uno dice que la experiencia forjó el carácter es porque forjó el carácter ya. No hay Sí. que decir nada más. Y ahí tengo varias preguntas. O sea, un ejemplo, en qué momento se empezó como a conocer el virus de verdad y empezar como a dar medidas que en verdad sirvieran? Porque un ejemplo, limpiarse los zapatos, había un poco de medidas que limpiar las llantas del carro, había un poco de medidas que uno y había otras medidas que tomaba la gente aparte, que era como bañarse con un jabón especial Tomar hipoclorito, y tomar hipoclorito. presidente, exactamente. Entonces, ¿en qué momento se empezaron a decir, vamos, ya vamos por buen camino, vamos a empezar a hacer bien porque conocemos el virus? Claro, justamente como era un evento en salud pública bastante importante, ¿no? Yo creo que a nivel mundial se empezó a trabajar como que todo lo demás desapareció por un momento y prácticamente todos los laboratorios se enfocaron en trabajar COVID-19. Entonces, pues a partir de qué momento no tengo un punto específico en el calendario que le diga como, bueno, tal fecha se empezó a saber, pero sí con el tiempo, un par de meses después, ya se empezó a conocer como, bueno, cuál es la vía de transmisión, cuál es la patogenicidad y demás aspectos del virus. Entonces, pues ya con eso uno le fue bajando un poquito a la paranoia. Y bueno, yo llegaba a la casa a las 3 de la mañana a quitarme el uniforme y me bañaba a esa hora, bueno, no sé qué. Ya luego como que entendimos que, bueno, el virus únicamente es respiratorio y tal, no va a sobrevivir tanto tiempo en la ropa y tal, y ya dijimos, como, bueno, digamos que tanto extremismo no es suficiente. Pero pues sí, fue divertido en medio de todo. Digamos que en mi caso, sobrevivir a ese boleo pesado fue por los compañeros, porque tuvimos un trabajo, un equipo de trabajo muy chévere con los que todavía soy amigo. Y digamos que se trabajaba duro, pero se pasaba muy bien. Claro, ustedes son los sobrevivientes de Vietnam. En ese laboratorio donde su merced trabajó durante el tiempo de pandemia, su merced, aparte de diagnosticar molecularmente el COVID, también alcanzó a hacer secuencias y análisis de variantes. No, allí únicamente hacíamos diagnóstico molecular y después, cuando empecé la maestría, empecé a buscar pues lugares para hacer la tesis. En ese proceso me contacté con un instituto de investigación en salud pública bastante importante acá en el país y allí pues me contrataron y digamos que una de las funciones era trabajar en mi tesis, pero otra de las funciones bastante importantes era trabajar en un proyecto que ellos venían desarrollando de caracterización genómica de las variantes circulantes en el país de COVID-19. Entonces, digamos que estuve vinculado allí alrededor de un año en ese proyecto, en donde pues sí se trabajó fuerte pues en la determinación de las variantes. Incluso ellos publicaron una variante, digamos, nueva en el país, que era la variante Mu, que era como una variante que se encontró acá y se reportó por primera vez acá. Uf, re bien. O sea, y más o menos, se me ocurre que los análisis de variantes es secuenciar el genoma del virus, el pequeño genoma del virus, mirar todas bueno, un genoma del virus, creo, SARS-CoV es un virus de ARN, entonces mirar el orden de los cuatro ribonucleicos que son adenina, uracilo, citosina y guanina. Sí, Justamente, uf, re justamente. bien, aprendí algo. Bien. Y, y entonces, si había un virus que cambia mucho ese orden, se le considera una variante, ¿cierto? Ahí estoy bien. Sí, justamente lo que se hace es secuenciar el genoma del virus, el genoma completo, y verificar si hay mutaciones o cambios en determinadas regiones.
Y si hay cambio, pues eso genera, digamos, una nueva variante. Uf, y me imagino que también tuvieron que haber variantes donde el virus solamente por la célula se replicaba y no generaba un ciclo de mataba a la célula, o no se reportaron de esos tipos de variantes. Bueno, yo específicamente no estuve trabajando con efectos citopáticos, eso lo hacía otros investigadores ¿Sí acá. toqué, perdón? El efecto citopático, que es Uf, como, no, me hackeó Alexander, me hackeó ahí con eso, sí, no, lo siento, no. ¿Qué bueno, es un entonces, citopático? usualmente para hacer, digamos, investigación con virus, lo que se suele hacer es un cultivo celular eh, que sea afín al virus, ¿no? En este Ya. caso, puede ser un cultivo celular de mamíferos, ¿cierto? Sí. Y entonces, a partir de ese cultivo celular, uno lo que hace es infectar el cultivo, de manera que el virus tenga la capacidad de, pues, de ingresar a las células. Y entonces, si hay una infección productiva viral en esas células, pues lo que va a suceder es que el virus va a romper o alisar esa célula. Entonces, a eso se le denomina efecto citopático. Y hay unas Ah, hacer que el virus crezca para que mate una cantidad de células controladas. Justamente, Ah, ya. y con eso usted lo puede replicar y usted puede Ah, generar su propio biobanco de virus. ah, Entonces, digamos que usualmente los laboratorios eso es lo que hacen, esos biobancos, ellos tienen guardado el virus del dengue, el virus del COVID y un montón de virus. Entonces, lo que hacen, ¿cómo lo haría usted? Entonces, usted lo aísla en un paciente, ¿cierto? Usted va a campo, lo aísla en un paciente que tenga la sintomatología, lo confirma por laboratorio y lo replica en un cultivo celular. mm, Después, como ese efecto citopático, lo que va a hacer es que va a romper la célula, el virus va a salir y va a quedar en el sobremanante pues del cultivo celular. mm, Entonces, a partir de ahí, usted almacena ese sobremanante y ahí va a tener su stock de virus, el uf, virus que quiere. re áspero, re áspero. Y no, yo estuve encantado. Y su merced hizo como esa investigación en el SARS, en el SARS-CoV-2, listo, debido pues a la urgencia eh, hospitalaria que había y de salud pública que había, pero ya una vez en la maestría, su merced decidió trabajar en el virus del Zika. Sí, justamente en la maestría trabajé con el virus del Zika. Este es un arbovirus, eso significa que es un virus que es transmitido por vectores. Pues en este caso por un artrópodo, ese Gypsy, que es bastante popular, ¿cierto? El zancudo, Zancudito, o sea, es decir que si lo pica el zancudito, también te da como un bonus que es el virus. justamente, Ah, si ok, el ya. zancudo está infectado, ¿no? Porque puede haber zancuditos sanos. Ah, ok, o Sí, sea, sí, sí. hay zancuditos con virus y zancuditos sin virus. Y si te picó uno del virus, fue como, ay, qué cagado. Viste de los que. Justamente, y de hecho el zancudo puede transmitir el virus. Y también muchísimas más cosas, ¿no? Sí, 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 entonces hablamos, por ejemplo, digamos, de la misma familia, ese tipo de transmitir Zika, chikungunya, dengue, Uy, el todo man esto. es Sí, el propio viral. ajá. Sí, entonces, incluso, pues no sé, estoy teniendo la duda, pero yo creo que sí pueden haber casos de confección donde hay un zancudito que lo pique y justo tenía dos virus. O sea que podemos saber si zancudos con muchísimos virus y te mandó 3 virus de una vez. Bueno, habría que revisar, yo creo que sí. ¿Usted cree Sí, que sí, sí? yo creo que sí se puede. Sí se puede. Y sumarse ahí lo que hizo fue como modelos con ratoncitos. Sí, trabajamos un modelo con animales murinos. Entonces, digamos que había el problema o el contexto de ese proyecto de investigación es que, eh, pues el virus del Zika es el único virus de la familia de los flavivirus, Sí. que ha tenido la posibilidad de desarrollar diferentes mecanismos de transmisión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dengue solamente se transmite por el vector, el insecto, ¿cierto? El mosquito. Pero Zika tuvo la capacidad de desarrollar, por ejemplo, transmisión placentaria o transmisión sexual. Y se han reportado casos muy, digamos, muy raros donde también se ha O sea, transmitido por contacto estrecho entre personas. o sea, contacto pélvico directamente se puede transmitir el Zika, lo que usted me está diciendo. Justo, sí. Uf, ush. Sí, Uy, el entonces, Zika. fíjese que tiene un montón de formas de transmisión. Y ahí, y para qué se usaron como esos modelos, cuando se refiere a modelos murinos, es modelos con ratoncitos, a Sí, usar ratones de laboratorio para hacer unas pruebas en justamente ellos. es infectar los ratoncitos
Entonces, como le comentaba el contexto de esa investigación, bueno, bueno, ya sabemos que el virus se puede transmitir por contacto, pues por vía placental. Significa que si una mujer en estado de embarazo es infectada por el zancudito con Zika, el virus va a tener la capacidad de viajar e infectar el feto en formación, ¿cierto? Y entonces el virus tiene un especial tropismo por las células. ¿Un qué, perdón? Un tropismo, como que una diana específica, como que le gusta Cada vez mucho está más complicado, un tipo de Alex. célula. Ya entendí. O sea, Como como que que, tiene predilección por un tipo o de sea, célula. tras que está el Supreme es caprichoso el virus, Es por que alguna manera de decirlo. le gusta más un tipo de célula. Ok, ya. Entonces, sí, como te decía, le gustan las células progenitoras neuronales y las células indiferenciales neuronales, O sea, les gustan las que piensan. las que piensan justamente. Y pues el feto en desarrollo tiene un montón, ¿no? Porque está justamente en desarrollo. Y entonces, esa infección va a producir, en los casos más severos, microcefalia, alteraciones estructurales. Macrocefalia que son Microcefalia, como que microcefalias. los nacimientos sean con un cráneo muy, pues muy pequeño en relación con los estándares normales, ¿cierto? Listo. Y también genera un montón de anomalías a nivel de neurodesarrollo, entonces microcalcificaciones cerebelosas, eh, atrofias en diferentes regiones del cerebro y demás. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es como que, bueno, usted tiene un nacimiento de un bebé con la cabeza evidentemente pequeña y deforme, por decirlo de alguna forma, pues usted sabe que evidentemente ese niño pues está en la mano, Sí. pero La mal. en la mano, pero hay otros casos donde pues nacen los bebés aparentemente sanos, un diámetro craneal normal, ¿cierto? Pasan todos los exámenes de nacimiento completamente normal, pero con el paso del tiempo van evidenciando como anomalías, ¿cierto? A Ok. nivel de cognición, de comportamiento social y demás. Sí, yo leí en la tesis que había como unos como autismos y demás. Justamente, a comportamientos del espectro autista y demás. Entonces lo que queríamos hacer era como intentar simular una infección que generara ese tipo de nacimiento, es un nacimiento normal, y ver con el paso del tiempo cómo se estaban comportando los animalitos, cómo empezaban a desarrollar esas anomalías y cuáles eran los genes que estaban involucrados allí, digamos, en el desarrollo de esas anomalías cognitivas, precisamente, O sea, identificar cuáles son los genes que de alguna otra manera afectaron la infección de Zika. que están asociados con procesos cognitivos, pero que se han visto desregulados como consecuencia de la infección. Ok. ¿Cierto? En nacimientos normales, en nacimientos de ratones normales, que no hay ningún tipo de alteración fenotípica que usted pueda decir como al infectado, ya, un paila. Ok. Si hay una alteración en los genes. Sí, justamente, pues nosotros hicimos un estudio exploratorio y encontramos un gran catálogo de genes alterados, desregulados tanto a la baja como a la alta. Significa que se están silenciando o que se están expresando en mayor medida respecto al grupo control que teníamos. Ok. Entonces, digamos que sí, nosotros en este momento justamente estamos como en el proceso de escritura del paper y demás, pero sí encontramos un gran catálogo de genes que además no se han reportado antes en asociación con la infección con Zika. Entonces, digamos que vamos por buen camino. Uf, bueno, en la investigación, esperemos que el Zika vaya por otro camino, por otro camino. Sí, sí. Y esto, ahora su merced, como que tiene un gran, desde dentro del espectro de la biología que dijimos que tiene de la investigación, su merced está muy asociado a la parte de la medicina, que es como muy áspera también, porque es como la interdisciplinaridad de la ciencia, que es lo más áspero que debe pasar, siento yo. Sí, justamente. Y realmente siento yo que la ciencia, pues así es como se hace, ¿no? De forma interdisciplinaria, porque nada hace usted siendo el experto, pues, en biología molecular, en virus, pero pues necesita también la visión clínica, la visión epidemiológica y demás. Entonces, claro, digamos, ese encuentro de saberes finalmente lo que hace es enriquecer finalmente pues las investigaciones y contribuir justo al avance pues de la ciencia y de los tratamientos.
Yo específicamente hago investigación básica, pero pues sí, siempre me ha gustado como lo relacionado a la biomedicina, lo podríamos llamar, y es justamente pues investigar en biología molecular, pero de manera translacional, es decir, que se pueda aplicar a un campo, digamos, médico. Bueno, su merced lleva un gran bagaje investigativo en virus y en demás. Su merced tuvo esa noción cuando entró de primer semestre a la licenciatura en biología de todo ese bagaje que iba a tener de Alexander Chivatá de ya casi 30 años. Yo creo que no, en ese momento, es decir, bueno, en primer semestre de biología, cuando estábamos allí, yo creo que yo ni siquiera sabía qué quería hacer con mi existencia, o sea, no, yo la estudié porque fue como, es decir, yo creo que el mundo y la vida es de oportunidades, y en ese momento fue la oportunidad que había, y pues la tomé. Luego, claro, con el transcurso de las materias y demás, empecé a decir como, bueno, me gustan ciertas cosas, pero pues no, yo nunca me imaginé, eh, digamos, lo que he hecho en ese momento. Yo creo que todo se ha ido dando y pues si hay algo claro y es que hubo un punto donde que ya fue terminando el pregrado, que le dije como, bueno, esto es lo que yo quiero. Me gustaría trabajar de montón molecular, me gusta hacer investigación transnacional, me gusta trabajar como con enfermedades, eh, pero pues eh, eso es lo que quiero, pero no sé cómo lo voy a hacer. Y pues las cosas yo creo que se han ido dando, De igual he ido manera, buscando y disfruto de su trabajo también. sí, también. Y ya tengo para finalizar. Siento yo que hay una gran desconexión entre la sociedad y la ciencia y creo que se vio en la pandemia con tanta información que había desde los medios de comunicaciones más grandes hasta un TikTok y un Reel en Instagram. Mi pregunta es, usted que está desde adentro, ¿qué se va a hacer adentro para que haya una mayor comunicación hacia la sociedad? Eso es un punto bastante importante y yo creo que en eso muchas veces los investigadores como que fallamos, porque a veces como que no salimos de los eventos científicos. Y entonces, sí, muy chévere, usted va y presenta su artículo, su trabajo en el Congreso de Virología especializado, pero pues usted se lo está contando a sus pares, ¿cierto? La comunidad en general no, digamos que no está participando allí. Y en ese sentido me parece fundamental el rol que juegan espacios como este, donde, pues digamos, son masivos y... Bueno, esperamos que seamos Bueno, masivos. en algún punto yo sé que será masivo. Sí, justamente la importancia radica pues en estos espacios donde se intenta pues acercar a la comunidad a eso que a veces como que pintamos tan difícil, pero que en la realidad no lo es tanto. O sea, pero sí, ya lo entiendo, o sea, hacer más espacios como este, o sea, ojalá haya más podcasts, ojalá haya más sketches, ojalá haya más cosas que intenten de alguna manera acercar lo que está haciendo la ciencia con la sociedad para generar ciudadanos críticos, que es lo que uno desea. Sí, justamente. Ojalá nosotros también tuviésemos el tiempo y los recursos para poder hacer espacios como este, pero también es que, pues es un trabajo, ¿no? Es un trabajo más y a veces a usted no le queda entre los experimentos, entre las cosas que tiene que hacer administrativas y demás, pues es difícil también como generar este tipo pues, de escenarios. Y ya, Alexander, su merced, si alguien quiere buscar las publicaciones que su merced ha hecho o lo quieren seguir, ¿dónde lo podríamos encontrar? Bueno, podríamos buscar un nombre. Alexander Chivatá en LinkedIn, es como la red profesional. El celular de ciencia, ¿cierto? Que es como donde uno sube siempre pues todo lo que, pues el trabajo que ha hecho y en lo que está trabajando. Y esto fue un capítulo más de Ciencia Cierta Podcast. Nos pueden seguir en arroba ACC Radio El Piso Podcast. Arroba Yo Lucho Mucho, que está detrás de cámaras. Y a mí como arroba Sergio Bane Jajas. Muchísimas gracias por ver este episodio.